¿Será que nosotros somos discípulos, somos creyentes o solamente somos miembros que asistimos a una iglesia una vez por semana? En este estudio nos vamos a dar cuenta quién es verdaderamente un discípulo, cómo vive un discípulo, cómo se forma un discípulo y también cómo un discípulo se multiplica. Quiero compartir un pensamiento de lo que significa ser un discípulo de Cristo. Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es una persona que aprende de un maestro. Un discípulo es un individuo que sigue las ideas de un maestro o de una escuela y las defiende. Y hoy vamos a hablar del discipulado de Cristo. Si realmente nosotros somos discípulos de Cristo o somos solamente seguidores, oidores, creyentes, si solamente somos miembros de banca. La gran comisión que Dios le dio a los discípulos, les dijo en Mateo 28, 19 y 20, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, vamos a ver cuáles son las características de un discípulo. El primer versículo que voy a compartir está en Lucas 14, versículo 33 y versículo 27. Cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí hay unas connotaciones muy interesantes porque son palabras del Señor Jesús que le dijo a los discípulos de la época, a las multitudes que lo seguían, pero también estas palabras son para nosotros. Y Jesús les dijo y nos dice a nosotros, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y yo quiero que pensemos por un momento, ¿qué es renunciar a todo? ¿O a qué es lo que tenemos que renunciar? Y quisiera ilustrar con algunos personajes de la Biblia. Podemos hablar de Pedro, de Andrés. Cuando Jesús los llamó, ellos renunciaron a la pesca. Ellos inmediatamente dejaron las redes y siguieron a Jesús. Y Jesús ni siquiera les había prometido nada en esta tierra. No, Él simplemente les dijo, síganme. Pero Él no les prometió riquezas, no les prometió una vida cómoda. También el apóstol Juan y Santiago, dice que ellos estaban allí con su padre remendando sus redes, dice, y en el instante dejaron a las redes y a su padre y siguieron a Jesús. Y podemos colocar muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Leví Mateo era un publicano, un cobrador de impuestos y se lucraba mucho, le iba muy bien económicamente. Sin embargo, cuando Jesús se acercó allí al banco de los tributos, le dijo a Mateo, sígueme. Y Mateo no lo pensó dos veces. Inmediatamente renunció a su comodidad, renunció a sus riquezas, a su puesto de autoridad y siguió al maestro. Renunciar. Muchos de nosotros no nos consagramos a Dios, no nos involucramos en la misión de predicar el evangelio, simplemente porque nos cuesta renunciar a este mundo, renunciar a la comodidad, renunciar quizás a un trabajo que nos esclaviza. Sí, claro, tenemos que sobrevivir, hay que trabajar, pero también hay que dedicar tiempo a la misión. Es muy interesante que nosotros le pidamos sabiduría a Dios para que Él nos muestre a qué tenemos que renunciar. ¿Qué nos está robando el tiempo para servir a Dios? Porque Dios nos regala 24 horas.
donde descansamos posiblemente 7 u 8 horas en la noche, donde trabajamos otras 7 o 8 horas. ¿Y qué hacemos con el resto que nos queda? Con las otras 8 o 9 horas que nos quedan libres. ¿Qué hacemos? Si nosotros organizamos bien el tiempo, nosotros podemos involucrarnos en la misión. Nosotros podemos servir a Dios. Así que el texto dice que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, dice Dios. El llamado de Dios es contundente. El llamado de Dios es urgente y por eso nosotros no hemos terminado la misión en esta tierra. Por eso el evangelio no se ha terminado de predicar, porque nosotros estamos apegados a esta tierra, nosotros estamos apegados a las posesiones materiales. Nosotros tenemos nuestro corazón en esta tierra. Nosotros no tenemos nuestro corazón en las mansiones eternas. Debemos renunciar a todo lo que nos impide seguir a Dios. Nada puede estar por encima de Dios. El que debe ocupar el primer lugar en nuestra vida y en nuestro corazón debe ser Dios. Así que Dios debe ser nuestra prioridad si realmente queremos ser discípulos de Cristo. Hay otra palabrita que me llamó la atención. Dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cada verdadero cristiano, cada verdadero discípulo debe cargar una cruz, porque Cristo cargó la cruz más difícil de llevar. Cristo cargó su propia cruz. Pero si nosotros queremos ir al cielo y queremos ser discípulos de Cristo, también debemos de cargar una cruz. Y muchas personas no siguen el evangelio, muchas personas no siguen a Cristo porque no están dispuestos a cargar la cruz. La mayoría de los siervos de Dios, tanto bíblicos como extrabíblicos, cargaron una cruz. El apóstol Pedro, incluso antes de morir, él pidió que lo crucificaran, pero no como su maestro, sino con la cabeza hacia abajo. Pedro cargó su propia cruz. El apóstol Pablo también cargó su cruz, también sufrió por el evangelio, entregó su vida por el evangelio. El mismo Santiago, todos los discípulos de Cristo murieron por esta causa. ¿Qué no decir de Juan el Bautista? ¿Qué no decir de los reformadores? De Juan Hus, de Jerónimo, de Wycliffe, de Guillermo Farel, de Juan Nos, de Martín Lutero. Muchos de ellos sufrieron por causa del evangelio. Algunos murieron en la hoguera. Otros, en la época de Pablo, murieron en los circos romanos. Eran devorados por las fieras. Muchos que verdaderamente fueron discípulos de Cristo cargaron su cruz. Pero nosotros no queremos sufrir por este evangelio. Nosotros queremos venir a la iglesia, queremos tener unas sillas con calefacción, queremos tener un buen predicador, queremos tener buena música, queremos tener un lindo programa. Pero cuando nos llaman a predicar fuera de estas 4 paredes, fuera de la iglesia, que vamos a la comunidad, que vamos a entregar mercados, que vamos a entregar ropa, que vamos a visitar a las cárceles, a los orfanatos. Cuando Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort, de nuestra comodidad, nosotros no estamos dispuestos. Nosotros no queremos un evangelio de sacrificio. Nosotros queremos un evangelio cómodo. Venir a la iglesia, hacer vida social,
saludarnos con los hermanos y eso está bien, pero nosotros tenemos que ir más allá. Nosotros tenemos que ir a buscar las almas. Eso es un verdadero discípulo de Cristo. El que no toma su cruz no puede ser mi discípulo, dijo Cristo. Y yo te animo, querido amigo y hermano, si todavía no estás cargando la cruz del Evangelio, si todavía no estás padeciendo por Cristo, yo te invito para que te animes a cargar la cruz, porque ya Cristo cargó la cruz más difícil de llevar, la cruz más pesada. Pero yo quiero seguir avanzando, porque hay otra condición para ser un discípulo de Cristo. Juan 8:31 dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¡Oh, qué tremendo! Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Saben, a veces es fácil llegar a la iglesia, es fácil bautizarse, es fácil congregarse a la iglesia 2, 3 meses, un año. Pero es difícil que el mantenerse, es difícil que es permanecer en la fe. Porque cuando tú llegas a la iglesia y estás en ese primer amor y estás entusiasmado y la iglesia te recibe y te acoge y te aman, pero pasa el tiempo y ahora viene la persecución, ahora viene la crítica, ahora viene la crisis, ahora vienen las pruebas por causa de la palabra y entonces muchos hermanos dicen: yo no pensaba que esto era tan difícil. Yo pensaba que el evangelio era más fácil de llevar, pero esto es una carga muy pesada. Yo no puedo. Yo vivía mejor en el mundo, dicen algunos. Y entonces muchos retroceden. Pero es difícil que es regresar, mis amados. Así que el texto dice que para ser un discípulo de Cristo hay que permanecer en la palabra, hay que estar afirmados en la palabra. No podemos dejarnos sacudir por cualquier viento de doctrina. Mire, es triste y yo voy a hablar la realidad de mi iglesia, de la iglesia adventista. Muchas veces se bautizan en una campaña 10 personas, 15, 20 y se registran en los libros de la iglesia. Y uno va a preguntar a los 6 meses: ¿dónde están los que se bautizaron en la campaña? Y escasamente quedan 2, 3, 5, pero un 60-70% lastimosamente abandonan la iglesia. Hay una deserción tremenda. Hoy en día es más fácil traer almas a la iglesia que retenerlos. Por eso nosotros debemos tener un plan de discipulado. Cada iglesia debe tener un plan de discipulado. ¿Cómo retener a los nuevos creyentes? Porque dice que nosotros debemos permanecer en la palabra, permanecer con Dios. Yo les voy a dar 3 estrategias o 3 cosas que debe hacer una persona para no abandonar la iglesia, para no abandonar la fe. Son muy sencillas. 3. La primera, debemos estudiar la palabra. Si nosotros todos los días estudiamos la Biblia, será muy difícil que nosotros abandonemos la fe. Número 2, si nosotros tenemos una relación con Dios a través de la oración, si nosotros oramos todos los días y hablamos con Dios, si tenemos una vida de oración, es muy difícil o será imposible que abandonemos la iglesia y que abandonemos a Dios. Pero hay un tercer punto y no menos importante. La predicación, la testificación.
Si un hijo de Dios, si un discípulo, si un cristiano da testimonio de la fe, si comparte el evangelio, será muy difícil que se desanime y que abandone el evangelio. Será imposible. Así que si tú quieres permanecer, si tú te quieres mantener encendido en la iglesia, si quieres estar vivo en la iglesia, tú debes hacer 3 cosas. Número 1, estudiar la palabra. Número 2, practicar la oración todo el tiempo. Y número 3, predicar la palabra, testificar del evangelio de nuestro Dios. ¿Saben? Yo llevo ya militando 18 años en esta iglesia, caminando con Dios. Y nunca me ha pasado por mi mente abandonar a Dios, irme de regreso al mundo. ¿Saben por qué? Porque desde que llegué he estado activo, compartiendo, predicando, estudiando, porque de lo contrario no sé dónde estaría. Así que es muy importante que nosotros estudiemos, oremos y prediquemos para que permanezcamos. Porque dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Qué interesante. Ser discípulo de Cristo no es nada fácil, pero vamos a seguir avanzando. Juan 3, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Y este punto sí que es bien interesante y bien complejo, porque dice que en esto conocerán todos. ¿Quiénes son todos? El mundo, las personas que nos rodean. ¿Cuál es la mayor prueba de discipulado? Que nosotros nos amemos. ¿Saben? Si nosotros nos amáramos como nos ama Dios, como se amaba Jesús con su primera iglesia, con la iglesia primitiva, si nosotros practicáramos el amor ágape de Dios, un amor incondicional, un amor que cruza los límites, si nosotros practicamos ese amor que proviene de Dios, las personas llegarían solas porque verían tanto amor, verían tanta armonía, tanta misericordia, tanta empatía que dirían, yo quiero ser como ellos. ¿Qué tengo que hacer para pertenecer a esa comunidad? Yo creo que este es el punto más difícil. Que nosotros tengamos amor, un amor genuino, los unos por los otros. Y yo aquí voy a ser muy claro. Y quiero amonestar a la iglesia. Y quiero amonestar a los hermanos y también a los amigos. Porque esto no se vive solamente en la iglesia. Esto se vive en las familias. Esto se vive en la sociedad todo el tiempo. No hay amor genuino, no hay amor sincero, hay rivalidad, hay peleas, hay discordia. Y es triste cuando uno va a una iglesia y encuentra hermanos que no se hablan, hermanos que no se toleran, hermanos que no se han podido perdonar. Hermanos que llegan a la iglesia y porque no lo saludó el diácono, entonces dice que no vuelve a la iglesia y se van resentidos. Que porque no le dieron una parte en el programa, entonces se puso bravo. Nosotros no estamos para estar con esas inmadureces en la iglesia. Nosotros debemos amarnos así como Cristo nos ama. Aún en medio de nuestras diferencias, porque cada uno es diferente al otro, aún en medio de nuestros errores, nosotros debemos amarnos los unos con los otros. Y yo quiero ser contundente. En el cielo no habrá discordia. En el cielo no habrá desunión.
En el cielo no habrá envidia, hipocresía. No, Señor. En el cielo todo va a ser amor, armonía, unidad. Y yo quiero decirte, de parte del Señor, si tú, querido hermano, amigo, a ti que eres cristiano, si tienes un hermano de tu iglesia al que no le hablas, al que no se la llevan bien, al que no has podido perdonar, déjame decirte que ni tú ni él así van a ir al cielo. Es que así es el evangelio de contundente. Donde no hay unidad, no hay bendición. Una iglesia dividida, una iglesia desunida, no puede tener el Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia primitiva recibió el Espíritu Santo en Pentecostés? Porque dice Hechos 1:14 que estaban en el aposento alto, todos unánimes, estaban unidos. Y cuando ellos tuvieron su aposento alto y se unieron y se perdonaron, entonces descendió el Espíritu Santo. Una iglesia en desunión, una iglesia en división, jamás recibirá el derramamiento del Espíritu Santo, porque esa es la condición para recibirlo. Una persona que genera discordia, que divide, una persona que se vive peleando con los hermanos, tampoco recibirá el Espíritu Santo. Y mucho menos será un discípulo de Cristo, porque el texto dice: y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Mi llamado es: amémonos, amémonos todos, amémonos como hijos de Dios, perdonémonos. Y veremos una bendición maravillosa en nuestras vidas y también en la iglesia de una manera colectiva. ¿Realmente quieres ser un discípulo de Cristo? Vale la pena ser un discípulo de Cristo, pero también hay que hacer sacrificios. También hay que dejar a un lado el orgullo para ser un discípulo de Cristo. Mira lo que sigue diciendo. Esto está bueno. Esto, cada que vamos avanzando, pone la vara más alta para ser un discípulo de Cristo. Pero me encanta, porque no cualquiera es un discípulo. Mira, antes de analizar el siguiente punto, yo quiero decirte que cuando estuve en el ejército me parecía muy interesante porque allí hay rangos. Y habían unos soldados profesionales que se llamaban las fuerzas especiales. Y las fuerzas especiales son aquellos que se les dan tareas específicas, tareas muy difíciles de cumplir, porque por eso se llaman las fuerzas especiales. Son como los elegidos, es como un remanente escogido. Son los mejores soldados de la patria, de nuestro país. Pero son especiales, son disciplinados, son obedientes, son realmente los mejores. Y también en la iglesia existen las fuerzas especiales. Las fuerzas especiales en el ejército de Cristo son los discípulos, aquellos que renuncian al mundo, aquellos que son disciplinados, aquellos que llevan la cruz y aquellos que se aman. Y mira lo siguiente, Juan 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿En qué se glorifica nuestro Padre Celestial? En que nosotros llevemos mucho fruto. Y el mismo Señor Jesús lo dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se conoce un discípulo? Si lleva fruto. ¿Y qué es llevar fruto para Dios? Llevar fruto para Dios es ganar almas para el reino de los cielos.
es colocarle estrellas a nuestras coronas, es compartir el evangelio para que otras personas se conviertan, es dar estudios bíblicos, es hacer evangelismo público, es hacer evangelismo personal, es hacer impactos a la comunidad, es predicar en la iglesia, es repartir libros. Mejor dicho, hay muchas maneras para predicar el evangelio. Nosotros no podemos ser estériles, porque un discípulo jamás se queda solo aprendiendo. Decíamos al comienzo del tema que un discípulo es un aprendiz, que es alguien que aprende de un maestro o de una escuela y que defiende lo que allí le enseñan. Pero déjame decirte que un discípulo no se puede quedar aprendiendo toda la vida. Un discípulo debe igualar a su maestro y un discípulo debe ganar más discípulos. Un verdadero discípulo se multiplica. Luego él se convierte en un maestro para ganar más discípulos. ¿Recuerdan los discípulos de Cristo? El Señor Jesús llamó a 12. Pero si nosotros nos vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, ese es el libro de la multiplicación. Ellos comienzan con 120. Luego siguen 3,000 en un sermón de Pedro. Luego Pedro vuelve a predicar y se bautizan 5,000 más. Ahí tenemos 8,120. Pero luego tú sigues avanzando en el capítulo 5 y dice que los discípulos simplemente se multiplicaban. Y luego tú vas al capítulo 6, al capítulo 7 y se seguían multiplicando. Ya no podían contar porque crecieron tanto en calidad como en cantidad. Así que los discípulos que formó Jesús no se quedaron ahí en un círculo cerrado y dijeron, bueno, nosotros somos 12, entonces vamos a reunirnos a estudiar, a comer, a pasarla rico y este es un círculo cerrado donde nadie entra. No, señor, los discípulos de Cristo fueron esparcidos por el mundo de su época, por las ciudades, por los campos, las aldeas, y ellos esparcieron el mensaje del evangelio. Se multiplicaron, o sea, llevaron mucho fruto. Pero no es posible que nosotros llevemos 20 años en la iglesia y no hemos ganado un alma para Cristo. Esto es triste, que nosotros seamos tan remisos, tan estériles para Cristo, que llevemos 20 o 30 años solamente calentando una banca. Y en más, mire, a mí me parece tan curioso que en la mayoría de las iglesias hasta los hermanos tienen las sillas escrituradas. Sí, uno siempre llega a algunas iglesias y ve a los hermanos en la misma banca, en la misma silla y a la misma hora. Oiga, qué tremendo. Y vaya que alguien se le siente allí. Bueno, hay algunos que no dicen nada, pero hay hermanos que tienen allí la hilera de sillas y dicen, es que estas 4 sillas son para mi familia. Y llegan y colocan el bolso, el celular y lo mandan a cuidar y llegan a misa de 11. Llegan tarde. Y el que madruga que se siente atrás. No, señor. Nosotros debemos ser dinámicos. Esta iglesia debe ser una iglesia móvil. Nosotros no podemos ser una iglesia estática. Yo por lo menos, no tengo silla propia en la iglesia. Yo me siento hoy acá, pero me pierdo 3 semanas de la iglesia, voy y comparto el evangelio en otros lugares y vuelvo a las 3 semanas y si mi silla está ocupada, yo me siento en otro lugar. Yo no tengo problema. Ojalá que yo llegara y viera 20 personas diferentes ocupando las sillas de los más antiguos. ¿Qué vamos a hacer? Pues mejor, quiere decir que nuestra iglesia está creciendo. Pero no podemos seguir encerrados en las 4 paredes, calentando la misma silla durante años, mientras que las almas se están muriendo y se están perdiendo en las calles
por falta del evangelio de Cristo y de la salvación. Te desafío para que llevemos fruto, para que salgamos, para que prediquemos, para que salgamos a impactar con un evangelio que salva y que transforma. ¡Qué tremendo! Vamos a seguir avanzando porque hay más. Dice Marcos 3, versículos 13 y 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Mire, de este pasaje tranquilamente yo puedo dar un sermón. De este pasaje yo puedo sacar por lo menos 4 pasos, pero los voy a dar solamente de manera resumida. El primer paso es que dice que Jesús subió al monte. ¿Y qué hacía Jesús en el monte? Porque Jesús allí en el monte de los Olivos, por lo general él allí iba a orar. Él iba a encontrarse con su Padre, porque él sabía que llevaba una vida de dependencia. Él necesitaba ir a recibir el poder. Él sabía que el poder estaba en la montaña. Y entonces cuando él tenía que tomar una decisión de peso, él iba al monte para recibir instrucciones de su Padre Celestial. Saben, a veces nosotros como líderes tomamos decisiones a la ligera, pero no vamos a la montaña, no vamos al monte donde recibimos sabiduría, donde recibimos instrucción, donde recibimos poder. Cuando nosotros tengamos que tomar decisiones en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra empresa, nosotros primero debemos ir a la montaña a consultarle a Dios si la decisión que vamos a tomar si conviene. Así que el primer punto fue que Jesús fue a la montaña a pedir autorización de su Padre. El segundo punto es que él llamó a los que quiso. Sí, sencillamente, él llamó a los que él quiso. Qué tremendo. Y sabes, el Señor Jesús a mí me llamó porque él quiso. Y a ti te está llamando porque él así lo quiso. Yo quiero decirte que mi llamado y tu llamado no es ni de una iglesia, ni de un hombre, ni de un pastor, ni de un capellán, ni de un líder religioso. Mi llamado es directamente de Dios. Sí, existe la organización, existe la iglesia, es una iglesia organizada y nosotros nos regimos por la iglesia. Pero no quiere decir que mi llamado, que nuestro llamado nos lo haya hecho un hombre. Nuestro llamado lo hizo directamente el Dios de los cielos, porque dice que Jesús llamó a los que quiso. Y Jesús te está llamando para que seas su discípulo. Pero hay otro punto interesante y es el que más me gusta. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Y yo creo que aquí está la clave del discipulado. La clave del verdadero discipulado es que nosotros pasemos tiempo con Jesús. ¿Sabe? Uno a veces cuando lee en la Biblia los milagros y todo lo que hacían ellos, uno a veces llega a pensar de que ellos todo el tiempo se lo pasaban predicando y de gira misionera. Pero sabe que Jesús también sacaba tiempo para estar a solas con ellos, para hablarles, para educarlos, para enseñarles a orar, enseñarles a predicar. Los discípulos pasaron tiempo con Jesús. Durante 3 años y medio comían con Jesús, dormían con Jesús, caminaban con Jesús, predicaban con Jesús, sufrían con Jesús. 3 años y medio de intimidad con Jesús. Yo te pregunto, ¿cuántos años llevas en la iglesia? ¿Cuántos años lleva caminando con Jesús? Pero ¿será que realmente solo caminas con Jesús los sábados cuando vas a la iglesia?
¿O será que tú pasas tiempo con Jesús siempre, todos los días? La clave del discipulado, la clave para llevar fruto, la clave para permanecer es pasar tiempo con Jesús en la montaña. Y nosotros en los evangelios vemos muchos casos donde Jesús se reunía con sus discípulos allí en la ladera del mar, en la montaña, por las riberas, en las casas, en cualquier lugar, pero Él se reunía con sus discípulos. Y los lugares que más le gustaba eran los lugares desiertos, porque Él quería estar a solas con ellos, para relajarse, porque también en la misión a veces uno se estresa. Entonces a veces es bueno hacer un alto, hacer una pausa para entrar en comunión con Dios. La vida de un verdadero discípulo es comunión con el cielo, pero también contacto con la gente, compartir eso que aprendemos de parte de Dios. Pero hay un paso más, dice, y para enviarlos a predicar. Entonces, primero, Jesús fue al monte para que Dios le revelara a quienes debía llamar. Segundo, llamó a los que quiso. Tercero, pasó tiempo con ellos. Y cuarto, los envió a predicar. Pero saben, a veces nosotros nos vamos a predicar antes de pasar tiempo con Jesús. Y ahí es donde fracasa nuestro discipulado. Porque yo no puedo ir a compartir algo que no me enseñó mi maestro, que es Cristo Jesús. Cuando yo voy a compartir un mensaje, es porque ya yo pasé tiempo con Jesús, recibiendo la enseñanza del cielo. Hay algo más allí muy interesante, y este punto también me encanta. A mí me encanta toda la Biblia prácticamente, pero lo que estoy tratando en estos momentos me identifica, porque yo cada día lucho por ser un discípulo de Cristo, y yo también quiero que tú seas un discípulo de Cristo. Dice Hechos 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este punto es tremendo, porque descendió Pablo y Bernabé a Antioquía, y dice que durante todo un año se congregaron con la iglesia, compartieron con la iglesia. Ahora, yo quiero dejar un punto muy claro acá. Ellos no llevaban un letrero donde decía que eran cristianos. Ellos no se pararon en las plazas ni en los púlpitos de las iglesias a decir que eran cristianos. Sencillamente ellos llevaban un mensaje de parte de Cristo, llevaban un mensaje del cielo. Ellos estaban cumpliendo una misión, pero se parecían tanto a Cristo en sus modales, en sus prácticas, en sus enseñanzas, que la gente de Antioquía realmente dijo, bueno, a esto hay que ponerle un sobrenombre. Esta gente los vamos a llamar cristianos, porque es que son la misma fotocopia de Cristo. Son tan idénticos. Se parecen tanto al hombre del Calvario, se parecen tanto a Jesús de Nazaret, que no hay otra manera de compararlos con Él, sino como cristianos. Hay que llamarlos cristianos. La pregunta es, cuando tú vas por la calle, cuando tú vas a tu trabajo, cuando vas a la universidad, a tu colegio, donde quiera que estés, en tu hogar, en tu iglesia, ¿será que la gente que no te conoce te llama cristiano? ¿Será que cuando tú vas al supermercado, será que cuando tú vas al parque la gente se te acerca y le pregunta, oye, yo no te conozco, pero parece que tú eres cristiano porque tú
hablas diferente, te vistes diferente, comes diferente, vives diferente, reflejas una paz que solamente refleja el cielo. ¿Será que a nosotros nos identifican como cristianos? Pues déjame decirte que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. ¡Qué tremendo! Para nosotros ser un discípulo, a nosotros la gente nos tiene que tildar de cristianos sin que nosotros lo digamos. Pero ¿sabe más bien cuál es el dicho que a veces utiliza la gente del mundo? ¿Y eso que es cristiano? ¿Qué tal que no lo fuera? ¿Y eso que va a la iglesia? ¿Y eso que es adventista? ¡Qué tremendo! Cuando la gente debiera de identificarnos como cristianos y verdaderos discípulos de Cristo. Saben, mis amados, todavía nos falta mucho para ser verdaderos cristianos. Todavía nos falta mucho para que nos llamen cristianos, discípulos del reino. Yo estoy predicando esto, pero yo todavía estoy en el proceso. Yo todavía estoy en el proceso de santificación. Estoy en el proceso de discipulado, porque yo sí quiero llegar a la experiencia donde las personas me miren y digan: oye, tú eres cristiano, tú reflejas una paz, tú reflejas un amor, algo tan diferente. Dime, ¿cómo lo lograste? De esa manera, nosotros podemos conquistar al mundo por medio de nuestro testimonio. Pero hay otro punto interesante. Lucas 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús estaba orando en un lugar y me llama la atención porque los discípulos de Cristo reconocieron su condición, reconocieron que tenían que aprender a orar como oraba el maestro, porque ellos veían que el maestro se iba para la montaña y regresaba con tanto poder que levantaba a los paralíticos, levantaba a los muertos, devolvía la vista a los ciegos, a los leprosos los sanaba y hacía una cantidad de milagros. Y entonces los discípulos decían: bueno, el secreto está en la montaña. ¿Cuál es el secreto de la montaña? Y entonces ellos llegaron a la conclusión de que el secreto de la montaña era la oración. Y ellos dijeron: pero no sabemos cómo hacerlo. Pero me gusta la humildad de estos discípulos, porque le dijeron al maestro: enséñanos a orar. Un verdadero discípulo no piensa que se las sabe todas. Un verdadero discípulo cada día aprende más de su maestro. Aunque también enseña, también sigue aprendiendo. Mira, yo les voy a confesar algo. Yo llevo por lo menos ya unos 17, 18 años predicando. Pero yo me sigo preparando, pero yo sigo estudiando, pero yo sigo también aprendiendo de otros predicadores, de cómo hacer un llamado, de cómo practicar la homilética, la hermenéutica, la exégesis. Yo sigo aprendiendo todavía, yo sigo en crecimiento, porque yo todavía estoy en el proceso del discipulado. Pero saben, la dinámica de un discípulo es cada día aprender más, pero no quedarse con lo que aprende, sino compartirlo a los que vienen detrás. Esa es la dinámica del evangelio y del discipulado. Así que los discípulos ya caminaban con Cristo, los discípulos ya predicaban, ya compartían, pero sin embargo necesitaban aprender a orar. ¿Cuántas veces nos llevamos 20, 15 años en la iglesia y uno dice: oiga, yo no sabía esto?
ese método de oración yo no lo sabía. Oiga, ese método de predicación yo no lo sabía. Entonces, cada día nosotros debemos aprender y ser humildes y decirle a Jesús: enséñanos a orar, enséñanos a predicar, enséñanos a vivir una vida de testimonio. Y yo quiero cerrar con el último punto y no menos importante. Porque un verdadero discípulo de Cristo recibe una gran comisión. El Señor Jesús, cuando resucitó, antes de irse de nuevo al reino de los cielos, Él reunió a los discípulos y les dio la gran comisión. Una misión maravillosa, la más grande, la obra más especial que haya recibido un ser humano en esta tierra. Y mira lo que les dijo en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id. Noten que el evangelio no es estático. Ser un discípulo de Cristo no es estar estático. No es estar sentado en una iglesia. No es ser un creyente. No, Señor. Ser un discípulo es id. Mira lo que dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh, qué tremendo. Aquí en este pasaje también hay por lo menos otro sermón. Porque aquí podemos hablar de las maneras de ir, de cómo podemos ir. Pero saben, dice que ese id, de que ese yo iré, de que ese envíame a mí, es para que nosotros vayamos a ser discípulos. La gran comisión es que nosotros debemos ir y hacer más discípulos. Porque un discípulo no es egoísta con el evangelio. Porque un discípulo no es estéril. Un discípulo se multiplica y hace más discípulos. Y dice a todas las naciones. Y también hay que bautizarlos. Y también hay que enseñarles. Porque realmente un discípulo comienza su caminar con Cristo en el momento del bautismo. El bautismo no es el final. Y ese es el problema que nosotros a veces tenemos, que pensamos que ya se bautizó y está listo para el cielo. No, Señor. El bautismo es hasta ahora el pasaporte, el tiquete. El bautismo es la matrícula para el reino de los cielos. Hasta ahora es el comienzo de la vida cristiana. Ahí es donde comienza el discipulado, con el bautismo. El bautismo no es el final. Y a veces las personas se bautizan y lo soltamos y por eso se nos van. No, Señor. Después del bautismo hay que invertirle más tiempo que incluso antes del bautismo. Porque debemos formarlos como discípulos. Debemos enseñarles a predicar. Debemos enseñarles a orar. Debemos enseñarles a dar un estudio bíblico. Hay que enseñarles a ganar almas para Cristo. Y el verso dice que debemos bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que les enseñemos a que guarden todas las cosas. Y hay una promesa: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia de Dios es la prenda de garantía para un verdadero discípulo. Yo te quiero animar, querido amigo y hermano. Si a ti te da temor salir a compartir una literatura, ir a predicar en un medio de transporte, salir a un parque a compartir, predicar en una iglesia, en una casa, yo quiero decirte que tú no vas solo. Los ángeles de Dios, la presencia del cielo, el mismo Dios que es omnipresente, que es omnisciente,
Él va contigo, Él va conmigo, Él te va a capacitar, Él te va a fortalecer, Él no te va a abandonar porque el texto dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo te quiero hacer una invitación en esta hora para que te animes, para que te levantes de esa silla donde estás cada sábado, para que cambies el curso de tu vida cristiana, para que te levantes y resplandezcas, para que le digas a Cristo, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, para que te conviertas en un verdadero discípulo de Cristo, para que lleven mucho fruto, para que te conviertas en un ganador de almas. Y si no sabes cómo hacerlo, dile a Jesús que Él te enseña, porque Jesús es el mayor maestro por excelencia. Si un discípulo es un aprendiz, ahí tenemos al maestro de maestros, a Cristo Jesús. Él te puede enseñar y Él me puede enseñar para que realmente seamos verdaderos discípulos. Yo te animo para que te conviertas en un verdadero discípulo de Cristo y que le digas a Dios, heme aquí, envíame a mí. Que Dios te bendiga y nos vemos en esta tierra ganando más discípulos y muy pronto nos veremos también en el reino de los cielos.